A todos los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva emisión de Otras Voces. Hoy contamos con la grata presencia del economista Marco Flores, con quien vamos a conversar sobre el tema que nos ha tenido ocupados esta semana, que es esta presentación de una ley económica urgente por la emergencia sanitaria y llamada también de ayuda humanitaria. Quisiéramos conversar primero el hecho de que, ¿cómo usted ve, economista? Muy buenas tardes. El hecho de que el gobierno haya tardado en mandar una ley económica urgente a la Asamblea Nacional para que sea tratada durante estos días. Muy buenas tardes. Buenas tardes, César. Muchas gracias por su amable invitación. Un saludo para su audiencia. Es un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. Yo creo que esta ley, llamada ley humanitaria, es una exigencia del Fondo Monetario Internacional. Infortunadamente, me parece que el gobierno no reacciona como debería reaccionar, porque no es cuestión simplemente de aceptar este tipo de imposiciones. Decía yo hoy en la mañana en otro medio de comunicación que mejor sería entonces que le trasladen la banda presidencial a la señora Ivanova, la directora de la misión del Fondo en Ecuador. Y si no es una imposición del Fondo Monetario, y yo creo que sí lo es, también el gobierno debería decirlo, pero como quiera que sea, de donde quiera que provenga, resulta impresentable. Y resulta impresentable en un momento en que el Ecuador y sus familias atraviesan la más grave crisis sanitaria, o sea, de salud y económica. Y la crisis económica, además sumamente grave, por primera vez le está pegando a la economía ecuatoriana por el lado de la oferta y por el lado de la demanda, lo cual ha paralizado realmente un altísimo porcentaje de la actividad productiva, tiene a muchas empresas al borde de la quiebra sin poderse sustentar ni sostener, impacta gravemente sobre el consumo, sobre la demanda, tiene efectos graves sobre el sector externo y en definitiva ha empobrecido mayoritariamente a la población porque la está desempleando. Hace 3 días se publicó un estudio, César, en las redes sociales, seguramente ustedes lo vieron, donde se concluye que el 81% de los ecuatorianos, fíjese esta cifra, 81% de los ecuatorianos no tienen ahorros para defenderse de la crisis. Si no tienen ahorros para defenderse de la crisis, este impacto al que ya me voy a referir con cifras, los impactos económicos de esto, este impacto quiere decir que pega directamente sobre el consumo de las familias, al menos de ese 81%. Eso significa restarle alimentos, o restarle ropa, o restarle algunos de los artículos que se adquieren con los pequeños ingresos de la enorme mayoría de ecuatorianos pobres, porque aquí se está pasando por encima de la mitad de la población ecuatoriana que es pobre, y de un ejército de desempleados, subempleados, personas indefensas sin ingresos que requieren una ayuda urgente del Estado. ¿Cómo puede en estas condiciones tratar o intentarse meterle la mano al bolsillo a su frágil economía para obtener unos recursos? Y las empresas en situación también, la inmensa mayoría, pensemos en las micropymes, pensemos en las micro, pequeñas empresas, en algunas posibilidad de sostenerse. Entonces, aquí sí esto se puede decir que el remedio resulta peor que la enfermedad. Y concluyo este segmento diciéndole que es tan grave esto que lo que requiere el Estado ecuatoriano está más o menos entre 13.000 y 14.000 millones de dólares este año. De manera que no es por aquí por donde tienen que encaminarse las medidas. De hecho, nosotros como Foro de Economía y yo mismo hemos propuesto ya 8 medidas económicas para dotarle los recursos adecuados a la economía ecuatoriana, considerando la crisis, considerando la gravedad de la crisis, pero sin cargar de más impuestos. Más adelante le voy a dar las cifras de lo que significa en dinero el impacto de estas medidas.
Sí, efectivamente, lo que nos preocupaba también es que en esta ley lo que se está pidiendo es que el aporte de la gente, el aporte de los trabajadores, del grueso de la población, es más o menos son unos 900 millones. Pero el aporte de las grandes empresas va por alrededor de los 500 millones. ¿Por qué esa diferencia? O sea, ¿por qué buscan que la gente sea la que aporte con mayor grado a esta emergencia? Vamos a hacer un pequeño recuerdo aquí para observar la gravedad, el impacto de estas medidas. En el mes de diciembre del año pasado se aprobó una ley que el gobierno la denominó de simplicidad y progresividad, usted recordará eso. Claro. Esa ley, como todas las reformas tributarias que se han hecho, para lo único que ha servido es para poner más impuestos. Y entonces produjo o produce un impacto calculado por Andersen Tax y Legal, que es una empresa de primer nivel en Ecuador, que ha afectado a 1.236 empresas, entre empresas medianas y empresas grandes. Todavía no se han comenzado a pagar los tributos de esa ley. Ahora, justamente, en estos días se debe pagar la primera cuota. Le hago también notar que recién en este mes de marzo se ha pagado el impuesto a la renta. Es decir, se ha pagado a remiendos y a pedazos. Pero esta ley de simplicidad impacta a las empresas con 554 millones de dólares, a las empresas medianas y a las empresas grandes. No todas las empresas grandes están destruidas, pero la mayoría tampoco están bien. ¿Y para qué decir de las medianas y pequeñas, que están haciendo grandes esfuerzos para no sucumbir? No todas venden comida o no todas venden medicina o los artículos que la gente está demandando y está comprando ahora. Las empresas, por ejemplo, que producen servicios, ¿no? Y no producen alimentos de primera necesidad o medicinas, atraviesan graves problemas. Y cuando las empresas atraviesan graves problemas, evidentemente se perjudica el empleo y la gente sale de los trabajos, no tiene recursos para llevar el sustento a su casa y genera un problema social enorme. No se olvide además que de dónde viene pues la economía ecuatoriana. La economía ecuatoriana, después de 3 años de pésima conducción económica, le cae la pandemia le cae la crisis sanitaria a una economía que no crece. No crece. Es más, ha habido periodos de contracción. El desempleo abierto y disfrazado en el 61% de la fuerza laboral. Quiere decir que de 8.300.000 personas, que es la fuerza laboral, aproximadamente 5 millones de personas no tienen empleo, con una deuda pública inmanejable, pero sobre todo impagable. Actualmente la deuda pública está en 68.000 millones de dólares. Eso es una economía prácticamente postrada, con unos recortes, ¿no?, por este fanatismo de reducir la inversión pública, porque lo que el señor Martínez considera reducir el déficit, o lo que él cree que es reducir el déficit, es liquidar la inversión pública. Una inversión pública que llegó en los años 2015-2016 como a 15.000 millones de dólares, él prácticamente la ha desaparecido y cree que eso es reducir el déficit. Lo que ha logrado es literalmente postrar grandes sectores de la economía. Por ejemplo, el perjuicio al sector de la salud por reducción de las inversiones, reducción del personal. Es una cosa que ya venía dando la economía ecuatoriana. En esas condiciones cae encima la crisis sanitaria. En esas condiciones desaparecen 1.500 metros de oleoducto, de los oleoductos. Se rompe los tubos, los que llevan el gas del terminal de Pascuales, en fin, los poliductos. Es una serie de penurias que agravan mucho más la situación. No hay dinero ni siquiera para enterrar a los muertos que han caído muertos en la calle. Y al ministro de Finanzas se le ocurre pagar a 350 millones prácticamente, 342 millones entre capital e intereses. Que, por cierto, dijo que solamente había pagado capital, ¿no? Entonces, ahora, ¿no?, vienen y presentan un proyecto de ley que, como le digo, les impacta a las empresas entre diciembre
del 2019 y lo que serían los 9 meses de este año, 554 del año pasado y 388 de este año, hablando solo de las empresas, es decir, tendría un impacto de 942 millones de dólares. Pero como usted acaba de decir, también se impacta a las familias, porque se pide contribución a las familias. Y no se pide contribución a las personas de mayor dinero, sino a todo el mundo. Ese impacto es de 800 millones de dólares. Es decir, entre diciembre del año pasado y este año, los 9 meses de este año que se planifican, el impacto en las familias y en las empresas sería de 1.742 millones de dólares. Ahora, imaginemos lo que es extraer 1.742 millones de dólares en una economía que está en el estado que está la economía ecuatoriana, en la crisis que tienen las empresas y sobre todo la crisis que tienen las familias que están perdiendo sus trabajos. Es el único país en el mundo en que en lugar de poner dinero en la economía se pretende sacar dinero de la economía. Entonces, el primer cuestionamiento que yo tengo que hacer aquí es un cuestionamiento más bien de tipo ético, ¿no? Es decir, ¿cuál es el concepto de equidad que hay aquí? Que mientras por un lado se autoriza y se realiza un pago de capital e intereses de unos bonos que bajo ningún concepto debían haberse pagado por la situación en que estamos, ¿no? Paralelamente, en cambio, se pide que se rebajen los sueldos de los ecuatorianos. Ese pago de los bonos que se acaba de hacer equivale más o menos al 30% de los recursos que se quieren recaudar con esta ley. Entonces, ¿cuál es la justificación ética para hacer una cosa así? Ninguna. Y por eso es que la gente tiene reacción de protestar y de reclamar, ¿no? Es absurdo realmente lo que ha pasado. Y vamos a ver qué resultados hay en la Asamblea. Pero estos son, en definitiva, los costos solo de esta ley y de la que se aprobó en diciembre pasado y los efectos graves que tendría en la economía ecuatoriana, una economía ya deprimida que venía postrada. Encima de eso recibe la paliza de la pandemia y ahora la paliza que viene por el lado de las leyes. Claro, o sea, viene todo esto en conjunto nos hace pensar, por ejemplo, que, a ver, si nos están dejando sin trabajo, estamos desempleados, ¿será que podrán en el futuro recuperar impuestos al recaudar el IVA, por ejemplo? ¿O cómo va a quedar la seguridad social si ya hay un montón de desempleados? ¿Cómo se van a financiar esos rubros? Claro, por eso le decía que aquí el remedio va a resultar peor que la enfermedad. Pero es que además lo que requiere el país son 13.000 millones de dólares. Entonces este claramente no es el camino. Hay otros caminos, si usted quiere podemos tocarlos. Por favor, economista. No, y le voy a dar, asimismo le voy a dar algunas cifras, ¿no? Pero el camino no puede ser empobrecer más a la gente. Le decía hace un momento, pensar que el 81% de la población no tiene ahorros para defenderse de la crisis sanitaria es ir directamente a sacrificar el consumo de las familias con un proyecto así. Entonces, esto es gravísimo. Y además que como no se resuelve el problema, se sigue aumentando el desempleo, se sigue destruyendo la producción. En este mismo momento, más del 50% de la producción ecuatoriana está paralizada. Eso significa menos comida, eso significa menos productos, pero sobre todo significa menos empleo. Y yo le he hablado de dos crisis, ¿no? Le he hablado de la enorme crisis que tenemos nosotros en el sector de la salud. La otra crisis es la económica, pero por este camino corremos el grave riesgo de llegar a una tercera crisis. Y esa es una explosión social donde, por ejemplo, se produzcan hechos lamentables, ¿no? Como aquí en este país donde a la gente le matan por robarle un celular, a lo mejor le van a matar por robarle una bolsa de pan, una funda de pan. Claro. Entonces queremos llegar a situaciones dramáticas. Yo creo que hoy en la mañana escuchaba un comentario que hacía el periodista Marcelo Dotti, en que le exhortaba al gobierno que literalmente no juegue con fuego, porque todo tiene un límite en la vida. Y cuando la gente no puede comer, cuando la gente no puede nutrir a sus hijos, ni dar seguridad a su familia, no se la puede controlar. Entonces hay que pensar bien lo que se hace y hay que pensar bien el tono de las medidas, la profundidad de las medidas. Las medidas deben ir en la dirección correcta, deben ir en la oportunidad correcta y en la profundidad correcta. Pero esto ni de lejos va
en la oportunidad correcta. Todo lo contrario. Mire usted qué es lo que hemos propuesto nosotros. Una primera medida, pues realmente es un paquete de 8 medidas. El año pasado, como media docena de organismos multilaterales aprobaron créditos para el Ecuador por 10.200 millones de dólares. Esos créditos están perfectamente identificados por cada uno de los organismos multilaterales. Mis cálculos son que el año pasado no deben haberse desembolsado ni siquiera 3.000 millones, pero vamos a asumir que se desembolsaron 3.000 millones. Quiere decir que de los créditos aprobados quedan a disposición del Ecuador 7.200 millones, ¿verdad? Es lo que ha hecho el país cuando ha tenido situaciones graves en el pasado, movimientos telúricos, fenómeno del Niño, caída del precio de los commodities, de las materias primas, como caída en el precio del petróleo. Es decir, se han producido eventos que no han sido o no pueden ser controlados por el Ecuador y no han sido causados por el Ecuador, lo que los economistas llamamos los eventos exógenos. Bueno, una de las cosas que eventualmente se ha hecho, a mí mismo me tocó hacer eso, ministro, es pedir la reprogramación de los créditos a los organismos multilaterales. Entonces, aquí lo que hay que hacer en primer lugar es pedir a todos estos organismos multilaterales que han concedido estos créditos, una parte para libre disponibilidad, o sea, para que el Estado use como quiera, pero la mayoría de ellos para proyectos específicos. Entonces, el primer mecanismo es pedir que se reprogramen esos proyectos. Bueno, ahora no se va a atender la crisis sanitaria y la crisis económica, a poder pagar los sueldos, a poder sustentar a las empresas, a poder auxiliarles a las familias, ¿no? A las familias que son cientos de miles de familias que no tienen ingresos, y auxiliarles no solamente con medicinas, sino también con comida. Entonces, esa reprogramación dirige todos esos créditos a este propósito, porque evidentemente tenemos una crisis extremadamente mala. Esa es una primera medida. Una segunda medida que nosotros estamos proponiendo. Los bancos privados, a través de su vocero, que es el presidente de la Asociación de Bancos Privados, han recalcado hasta la saciedad en semanas anteriores que para el año 2020 tienen ellos una cartera de crédito de 12.000 millones para dar crédito a los sectores productivos. Muy bien, es decir, crédito para la producción. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Los bancos, las cooperativas, la banca pública se unan y conformen un paquete que fácilmente esos 15.000 millones de dólares entre todos estos intermediarios, dinero ecuatoriano que está aquí. De esos 15.000 millones de dólares, proponemos abrir una primera línea de crédito de 3.000 millones. Ya sabemos cuáles son los propósitos, ya no los voy a repetir, ya los he mencionado. Así es. Pero esos 3.000 millones que se concederían a través de los intermediarios financieros tienen que tener garantías adecuadas, porque si no, no se puede exigir a ningún intermediario financiero que entregue créditos si no hay las garantías. Ni las familias, ni las empresas que están en problemas tienen capacidad para garantizar, la mayoría de ellos porque no lo puede hacer. ¿Quién tiene que garantizar esto? Es el Estado. Como está ocurriendo en todos los países que están aplicando estas políticas. El Estado es el que entra a garantizar. Entonces, el Estado ecuatoriano tiene que emitir bonos para garantizar la concesión de esta línea de crédito de 3.000 millones. Aquí hago un paréntesis para hacerle reflexionar a usted y a la audiencia sobre lo siguiente. Dígame. Señor Martínez hizo 2 operaciones con 2 bancos privados, con Goldman Sachs y con Credit Suisse. En cada uno de ellos, obtuvo 500 millones de dólares. Pero entregó una garantía de 2.400 millones de dólares, prácticamente 250% de garantía. ¿En qué entregó? ¿Saben qué entregó? En bonos ecuatorianos. Y los bonos ecuatorianos están ahí en poder de estos bancos. Por eso es que cuando yo hablo de que los bonos globales son 20.000 millones, estoy sumando los 18.000 que consta en el registro de las finanzas públicas, concretamente la deuda pública,
más estos 2.500 millones, 2.400 millones de garantía, que en el momento que hay una cesación de pago se activa. Bueno, si eso se hizo para obtener dinero para la caja fiscal, ¿cómo no se va a hacer dentro del país para obtener dinero en una crisis tan brutal como la que vive el Ecuador? De manera que huelgan aquí los comentarios. Y esto es una medida absolutamente posible. Adicionalmente, ¿qué hizo el señor Martínez? Hasta hace pocos días nomás, para él poder pagar los bonos 2020 que pagó. Primero produjo un débito en las cuentas de las empresas públicas que están en el Banco Central, que tienen que estar en el Banco Central por ley. Les debitó a todas las empresas públicas, ¿no? Y no solo a las empresas públicas, también a algunos municipios como el de Manta se les llevó todo lo que tenían. Y con base a eso, el débito fue 385 millones de dólares. Con base a esos débitos pagó la deuda de los bonos 2020 más los intereses, dejando obsoletas la Reserva Internacional. Entonces el Banco Central tuvo que desesperadamente salir al mundo a conseguir unos 300 millones de dólares en crédito para más o menos sustentar la reserva, porque llegó a límites mínimos en razón del pago realizado. Y obtuvo 300 millones de un intermediario internacional, pero para eso tuvo que empeñar el oro, darle en garantía el oro. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo ahora, esto le cuento ahora como un episodio que acaba de ocurrir hace poco tiempo. Esto le cuento porque una de las medidas que nosotros proponemos es la reducción del encaje bancario en una proporción que signifique aproximadamente entre 500 a 600 millones de dólares, para que a través de una regulación estricta de la Junta Monetaria y Financiera, esos 600 millones de dólares que se reduce el encaje, o sea, que se devuelve a los bancos, que además plata de los bancos, esos 600 millones tengan un solo destino, que es créditos para la atención de la crisis social y económica, para lo que ya hemos hablado. Antes, en el pasado, habían líneas de crédito específicas que abría el Banco Central. Por ejemplo, tenía una línea de redescuentos para el sector de la construcción. Muchas viviendas aquí se construyeron a través de este sistema. Habían créditos para la agricultura, habían créditos para ganadería, en fin, obligando a los intermediarios financieros a abrir segmentos de crédito para este propósito. Con mayor razón en una crisis como esta, pues, César. Claro, por supuesto. Para poder bajar el encaje bancario y entregar estos 500 o 600 millones de dólares, como la Reserva Internacional es precaria, entonces el Banco Central tiene que hacer lo mismo que hizo para que el señor Martínez pague la deuda de los bonos 2020, solamente que esta vez va a servir para la salud de los ecuatorianos, por lo menos para enterrar a los muertos, ¿no? Y entonces va a dar como garantía el oro para obtener un crédito para el Banco Central de 500 o 600 millones que permita bajar en la misma proporción el encaje y conceder esos recursos para la atención que le acabo de señalar. Entonces ahí tenemos una primera línea de crédito, decía, de 3.000 millones, y tenemos también esta medida que le acabo de señalar. ¿Qué más podemos hacer? Al acabarse la línea de crédito de 3.000 millones, al acabarse además de estos otros 500 millones, es decir, en el momento que nosotros veamos que está por terminarse las disponibilidades de recursos, también los intermediarios financieros tienen que emitir una segunda línea de crédito. Una segunda línea de crédito, esta vez de 4.000 millones de dólares, se usará hasta donde haya necesidad de usar. Si no se necesita todo, en buena hora. En buena hora, claro. También garantizados por bonos del Estado. El Estado es el único que puede garantizar esto. Pero esa garantía es una garantía especial. Es la misma garantía que el Estado se compromete soberanamente con los multilaterales. Nunca el Estado ha dejado de pagar a los multilaterales. Tiene una garantía prioritaria de primer nivel que primero paga a los multilaterales. Aquí también, para no dañar el sistema financiero que funciona con el dinero de la gente. Entonces, el sistema financiero estaría garantizado. Bueno, rápidamente le he mencionado a usted unos mecanismos que permitirían conformar líneas de crédito aproximadamente por unos 14.500 millones de dólares para usar lo que haga falta en la forma en que le estoy indicando. Pero las tasas de interés que tienen que entregarse
para entregar los créditos, no pueden superar el 3%. Y aquí una crítica para la Corporación Financiera Nacional. ¿Cómo pueden ellos pensar que van a ayudar a las empresas que están en la situación en que se encuentran y a los pequeños emprendimientos y a las pymes y micropymes con una tasa de interés de 8 o 9%? Imposible. Aquí la tasa de interés no debe superar el 3%. Es hora de que este año no ganen tanto. Este año tienen que ganar menos, porque todo el mundo está partido en dos, entonces hay que hacer un sacrificio adicional. En Argentina se acaba de abrir una línea de crédito para las pymes y micropymes, con dinero que ha dado el Estado. ¿Sabe usted cuál es la tasa de interés? Cero. Cero es la tasa de interés. Entonces, tenemos que ayudar en el tema de la salud, en el tema de la economía. ¿Qué más podemos hacer? Por supuesto, el Ecuador no puede pagar los intereses de los bonos soberanos, que se supone que en este momento debe iniciarse un proceso de reestructuración de la deuda. Tenemos ahí 20.000 millones de bonos soberanos. Al no pagar esos intereses, no es que no queremos pagar, sino que no tenemos con qué pagar. Pagaremos cuando podamos, pagaremos cuando la economía se reconstruya, cuando haya crecimiento económico. Los ecuatorianos no vamos a perjudicar a nadie, pero primero está la salud y la vida, y como yo no soy candidato a nada, no estoy aquí simplemente señalando una frase demagógica ni populista, pero primero está la salud y la vida de la gente, primero está la comida y primero está la reconstrucción de la economía. Luego, cuando nosotros superemos esta crisis, nosotros mismos nos encargaremos de pagar, pero por el momento esos intereses no deben pagarse, y eso significa un ahorro para el Estado ecuatoriano de $1.800 millones al año, que le ayuda al presupuesto del Estado. Aquí también una reflexión que cabe hacerse es algo. El señor Martínez no puede ser quien reestructure la deuda. Tiene que ser una comisión aparte. No solo eso, sino que el señor Martínez o quien quiera que esté a cargo, ahora está a cargo él con una empresa internacional que se llama Lazard. El señor Martínez tiene que explicarle al país los términos de la reestructuración, porque aquí no va a pasar que él reestructura y luego viene a contarnos lo que ha resuelto y la obligatoriedad que ha generado para los ecuatorianos. Es decir, aquí tiene que, de frente ante el país, decir cuáles son los términos de la reestructuración y no simplemente contarnos después a qué nos ha comprometido. ¿Y por qué le digo esto? Mire lo que acaba de pasar en Argentina. El presidente Fernández de Argentina, junto con su ministro de Finanzas, el señor Guzmán, hicieron una rueda de prensa para los argentinos y para el mundo, contando los términos de la reestructuración que proponen. Eso mismo hay que hacer aquí, pues, para consolidar además el apoyo nacional y para que los ecuatorianos sepamos en qué nos estamos embarcando, si podemos o no podemos hacer, porque lo que no puede suceder aquí nuevamente es que nadie en este país comprometa los recursos que deben ser destinados a la salud de los ecuatorianos, a reconstruir la salud de los ecuatorianos, a reconstruir su seguridad y a reconstruir la economía. Entonces le decía, la suspensión inmediata, por supuesto, ahora estamos en estas, o deberíamos estar en estas conversaciones hasta agosto, es el plazo, para buscar una reestructuración. Y aquí yo quisiera también, usted me permita hacer una reestructuración, una recomendación sobre la reestructuración. Esta no puede ser cualquier reestructuración. Aquí lo que nosotros tenemos que privilegiar es la reducción de la tasa de interés, antes que del capital también, pero sobre todo de la tasa de interés, por una razón muy simple. La tasa de interés que el Ecuador paga en estos bonos es el doble y el triple de lo que pagan países de la región. Mire, en esta misma semana que acaba de terminar, el Perú emitió bonos como los ecuatorianos, $3.000 millones emitió. Y la tasa de interés que paga el Perú es 2,5%. Nosotros estamos pagando hasta el 10,75%. ¿Y eso por qué, economista? ¿Por qué tenemos que pagar tanto? Por el desastre del manejo económico, porque esta es una economía que no genera credibilidad. Imagínense que estamos cerca de los 6.000 puntos básicos, muchísimo más arriba de Argentina. Somos el riesgo país, el segundo riesgo país más alto del mundo después de Venezuela. Entonces, como la economía, el manejo económico no ha generado ninguna credibilidad, se considera que prestarle al Ecuador es de riesgo alto, y cuando hay riesgo alto las tasas de interés son altas también.
Esa es la razón. Entonces, le decía, esa suspensión de los intereses significará un ahorro para el presupuesto de 1.800 millones. ¿Qué más debemos y podemos hacer? Bueno, hemos estado en estos momentos en el Ecuador sujetos a una enorme presión financiera, de una enorme iliquidez fiscal que realmente está bordeando la iliquidez fiscal con la insolvencia. Entonces, el Ecuador, a pesar de que tiene este grave problema fiscal ya acumulado, y le he señalado ya, este grave problema fiscal se ha multiplicado por la crisis sanitaria, ¿sí? Por la crisis de salud. Entonces tenemos pleno derecho para que el Ecuador se acoja a razones de fuerza mayor y a lo que se conoce como estado de necesidad en el derecho internacional. Estado de necesidad, además, reconocido por las Naciones Unidas en el año 1949. Y por razones de fuerza mayor y estado de necesidad, suspender de manera inmediata el pago de la deuda a los acreedores chinos y tailandeses, que por demás está decirle, atrapan más del 95% del petróleo ecuatoriano. Pero ahora con un asunto adicional, con una gravedad adicional. Se calcula el pago que tiene que realizar el Ecuador en petróleo con base a una fórmula. Pero como el precio del petróleo está por los suelos, entonces no podemos cumplir con el pago. Y si bien no aumentamos el volumen de petróleo porque no tenemos petróleo para aumentar, es decir, no compensamos la caída en el precio con más petróleo porque no hay petróleo, no tenemos petróleo. Estamos aumentando la deuda, estamos acumulando la deuda. Y están vendiendo los intermediarios, no estamos vendiendo los ecuatorianos para obtener tan pronto se pueda un mejor precio en el mercado spot. Entonces, la suspensión para llegar asimismo a una reestructuración adecuada y justa con los acreedores chinos y tailandeses, concretamente con las empresas Petrochina, Unipeg y Petrotailandia. Igualmente, no es que estamos diciendo que no vamos a pagar, sino que no estamos en condiciones de pagar, pues, ¿cómo más vamos a hacer? ¿No? Hay prioridades en la vida. Aquí tenemos otro problema al que yo me quiero referir, que tiene que ver con las empresas que realizan producción privada de petróleo. Mire usted, César, el costo de producción promedio del barril de petróleo de Petroamazonas, es decir, producido por los ecuatorianos, es aproximadamente $18 el barril. Es el costo promedio de producción por barril. ¿Cuál es el costo promedio de producción de las... Hay como 2 empresas internacionales aquí. Bueno, varía entre 14 y $58. Digamos que un costo, se puede decir que un costo promedio razonable es más o menos $36, el doble del de Petroamazonas. Pero como están suscritos los contratos de prestación de servicios y el precio del petróleo ha caído como ha caído, entonces el Ecuador tiene que pagar la diferencia entre el precio de venta del petróleo, que en este rato es $10, ¿no? Tiene que pagar la diferencia entre el precio de venta del petróleo y el valor garantizado en los contratos de prestación de servicios. Por barril de petróleo, la diferencia resulta gigantesca. Si el promedio es $36 el costo de producción y el Ecuador vende a 10, tendríamos que, adicionalmente de la desgracia, pagar $20. $20 más. Claro. Evidentemente, como no podemos pagar, lo que está sucediendo es que se están acumulando las deudas. Y además, las empresas que están aquí están en situación de iliquidez, porque como no cobran, también han reducido la producción. Entonces, ¿qué es lo lógico aquí? Como han dicho, hay un informe que acaban de hacer 5 expertos petroleros, que está en las redes ya, en donde evidentemente están sugiriendo lo lógico, que es la suspensión de la producción de petróleo hasta el mínimo que los técnicos aconsejen para que los pozos no se dañen, mientras dura esta emergencia con el petróleo. Porque para empezar, lo que nosotros tenemos que hacer es comenzar a vender cuando al menos el precio de venta sea igual al costo de producción, pues por lo menos. Pero para no salir perdiendo nada. Más barato. Imagínense la barbaridad que es que nosotros produzcamos petróleo y vendamos por debajo del costo de producción.
Entonces, aquí hay que llegar a un acuerdo con las empresas privadas, ¿no? Con las empresas privadas que producen, que realizan la exploración y explotación de petróleo ecuatoriano, llegar a un acuerdo para suspender la producción hasta que las cosas más o menos vuelvan a la normalidad y para evitarnos, en primer lugar, regalar el petróleo, ¿no? Porque lo que hacen los chinos es almacenar el petróleo para venderlo después a precios más altos, ¿no? Y esto le perjudica evidentemente al Ecuador. El otro punto al que yo me quiero referir, o que consta dentro de nuestras propuestas, tiene que ver con el subsidio a los combustibles. Nosotros proponemos la eliminación del subsidio a los combustibles, pero no a secas, como hizo el gobierno. Mantener la calidad del subsidio al gas. El precio del gas no debe ser tocado. Y en lo que tiene que ver con el subsidio del diésel, mantener el subsidio del diésel para el transporte público, mantener el subsidio del diésel para la pesca artesanal y para el sector de la agricultura, incluidos en la agricultura los campesinos que necesitan un precio especial en el diésel para poder mover sus máquinas, para poder mover sus equipos y no perjudicarse. Hoy en día, el precio que estamos pagando los ecuatorianos por los combustibles es más alto que se paga en el exterior. Entonces, no va a tener un efecto sobre costos sobre la población realmente. Pero más adelante sí, si es que sube el petróleo. Entonces, paralelamente lo que estamos proponiendo es compensar a las familias ecuatorianas y también las empresas, pero sobre todo a las familias ecuatorianas, con una reducción del 2% del IVA. Sí. Alguien dirá, pero en medio de la escasez de recursos, ¿cómo quieren reducir el IVA? Porque reducir el IVA no significa que baje la recaudación. Si el gobierno hubiera hecho caso a lo que le ha dicho el Foro de Economía en reiteradas oportunidades y hubiera tomado la medida a tiempo y hubiera reducido los 2 puntos del IVA, fíjese que el señor de la Torre, que es el autor de estas medidas, dice que apenas salgamos de la emergencia el IVA hay que subir al 4%, dice este señor, que hay que subir 4%. 4% más. Nosotros estamos proponiendo bajarlo, 2%. Ok. Cuando el expresidente Rafael Correa bajó el IVA del 14 al 12%, ¿qué pasó con la recaudación? ¿La recaudación descendió o subió? Subió. Cientos millones de dólares. Eso ocurre porque simplemente se impulsan las ventas. Es preferible tener 100 ventas con un IVA del 10% que 40 ventas con un IVA del 12%. Ese es el fundamento de las ofertas del Viernes Negro, del pague por uno y lleve por dos o lleve por tres. Ese es el fundamento de las gangas, de las ofertas que hacen las tiendas. ¿Por qué? Para poder vender más, pues. Se ofrecen precios más baratos y se puede vender más. Igual sucede con los impuestos, pero además, déjeme decirle algo. En el Foro de Economía hemos calculado toda una serie de elasticidades para medir. La elasticidad lo que mide es cómo cambia la recaudación tributaria si es que yo modifico el porcentaje, en este caso del IVA. Y es positivo. Si nos hubieran hecho caso, la recaudación tributaria subiría, pero en medio de la desgracia es probable que no suba. Pero lo que sí va a hacer es que va a impedir baje más de lo que ya ha bajado y suspender la recaudación tributaria. La última medida que nosotros estamos proponiendo, que son medidas compensatorias, la reducción del costo de la energía eléctrica. Y mire usted, sobre todo para las empresas industriales, el costo de la energía eléctrica tiene un impacto bien grande. En el Ecuador vendemos la energía eléctrica a Colombia casi a la mitad de lo que cobramos a los ecuatorianos. Y tenemos 8 o 10 hidroeléctricas. Sin embargo, el costo para los ecuatorianos es muy alto e impacta en el proceso productivo, en el precio de producción. Entonces, de lo que tratamos es de bajar los costos de producción esperanzadoramente, además, para que se traslade al precio de venta. Y la propuesta es bajar el costo de energía eléctrica en un 30%. Con estas medidas, los intermediarios financieros, sobre todo, tienen que entender que este año no pueden ganar lo que ganaron el año pasado. Y a propósito, yo quisiera hacer aquí una pequeña rectificación. Sí. Yo oigo que se dice que los intermediarios financieros, en este caso los bancos, del año pasado han ganado 600 millones. No son 600 millones, son 960 millones. Lo que pasa es que pagaron impuestos por la diferencia y tuvieron una utilidad neta como de 650 millones.
pero los 900 y pico de millones salieron de las familias, Claro. porque la diferencia fue al Estado para que el Estado gaste, pero la plata salió del bolsillo de las familias y de las empresas, ¿no? Entonces, este año nadie puede aspirar a ganar lo mismo que antes. Y también quiero señalar de algo. Cuando ocurren este tipo de cosas, y también cuando no ocurren, pero sobre todo cuando ocurren estas desgracias como las que atraviesa el Ecuador, normalmente se implementan políticas como establecer impuestos a las ganancias extraordinarias. Usted no puede pues establecerle un impuesto a un pobre hombre que lo que tiene son $500 mensuales para él su ni $2, porque a lo mejor le está quitando 2 litros de leche a la familia. ¿Por qué? Porque son gentes muy pobres. Y peor para los que no tienen ingresos. Además, cuando nosotros hablamos aquí del salario básico unificado, ese salario básico unificado al salario mínimo, $395, es para los que tienen empleo formal. Pero esos desempleados y subempleados no tienen pues empleo formal, no tienen el salario básico. Entonces hay que considerarles a ellos. El señor de la Torre debería acordarse que no todo el mundo gana lo que él gana, ni lo que pagan aquí las gentes que le hacen bendito de los Estados Unidos, para que declare y haga lo que hace. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Se ponen unos impuestos a las ganancias extraordinarias, es decir, a quien gana muchísimo dinero. Pero ¿sabe lo que pasó con la famosa ley de fomento productivo? El señor Martínez, a través de un reglamento que firmó el presidente de la República, y si no me equivoco está en el artículo 85, numeral 1, eliminó el impuesto a las ganancias extraordinarias. Ya no hay en el sector de la minería, y produjo además unas exoneraciones por 20 años en el sector. Dice que porque aquí van a llegar grandes inversiones. Aquí había otro ministro, el de Comercio, que dijo que el Ecuador, así dijo textualmente, se había convertido en el centro de la inversión mundial. Y señaló que iban a venir como $14,000 millones, de los cuales no hemos visto ni un centavo, ¿no? Bueno, fíjese usted todas estas cosas que se han hecho. De manera que hay otras medidas alternativas, hay otros caminos que no sean el de caerle encima a la gente, porque desgraciadamente este proyecto de ley que se ha enviado a la Asamblea para obtener 1.800 millones de dólares junto con la ley de diciembre de las familias y empresas, no plantea ninguna medida de compensación, no hay medidas complementarias que compensen. Entonces es un golpe directo al consumo de las familias. Y el consumo de las familias en el Ecuador es extremadamente importante. Tan importante que si cualquier persona revisa las estadísticas del Producto Interno Bruto, del PIB, podrá ver que aproximadamente un 75% del PIB entre consumo público y consumo privado, explica el PIB. Vale decir de esta manera esto: un 70% del PIB en el Ecuador es consumo. De manera que usted, si quiere afectar el consumo, tiene que ser positivamente y no negativamente. Esto de aquí lo que hará es reducir el consumo. Y por supuesto, sacar este dinero de la economía será generar presiones recesivas, ya no recesivas, sino depresivas, adicionales a las que ya tenemos, haciendo el remedio peor que la enfermedad, pero sobre todo empobreciendo más a la gente. Por eso es que, para no quedarnos simplemente en la crítica a la medida, hemos presentado propuestas alternativas. Y no somos los únicos que hemos presentado, ¿no? Hay otros sectores que también presentan. Pero las medidas tienen que ir en la dirección correcta. Y la dirección correcta es defender el presupuesto familiar, defender la comida, defender la educación, defender la salud y, por supuesto, defender la economía, defender el empleo, el pago de los sueldos. No se puede botar a la gente a la calle. Y aquí también yo quisiera, usted me permita, César, decir una cosa. Yo, al igual que varias personas, observo con enorme preocupación este ataque que se viene haciendo contra los servidores públicos. Parece que los servidores públicos de algunas gentes consideran que son molde de hacer diablos, ¿no? Y al servidor público hay que respetarlo. Claro. El servidor público y sus familias son personas dignas, de dignidad, que merecen respeto. Usted no puede coger a las personas y botar como una cáscara de naranja a la basura, o botar como un limón exprimido a la basura, y vean ustedes cómo se las arreglan. Hay que respetar a la gente, y en este caso a los servidores públicos. Y si usted quiere
reducir el tamaño del Estado. Muy bien, pero para poder hacer eso tiene que tener crecimiento económico. La mejor forma de reducir el tamaño del Estado es con crecimiento económico. La mejor forma de reducir el alto coeficiente de deuda PIB es que el denominador, o sea, el crecimiento económico sea mayor que el numerador, que crezca más rápido. Entonces, esa es la forma de hacerlo. Pero resulta que en estos momentos, no solo que no tenemos crecimiento económico, sino todo lo contrario. Entonces, es hasta inhumano, pues, sacar a la gente a la calle para que vea cómo se las arregla. Por otro lado, muchísimas empresas no tienen capacidad para pagar los sueldos. Entonces, el Estado tiene que moverse, pues, y tiene que venir y, por ejemplo, implementar medidas como las que le he señalado para poder sustentar los sueldos y poder sustentar el empleo de las familias, y a través del empleo de las familias sustentar la comida, pues. Entonces, ¿qué queremos que haga la gente? ¿No? Y eso es lo que hay que hacer. Ese es el camino adecuado. Economista, obviamente si hay cosas que tiene que hacer el Estado, ¿cómo le ve usted, por ejemplo, una medida de moratoria bancaria para la gente? El hecho de no condonar, sino atrasar los pagos unos 2 o 3 meses sin intereses, por ejemplo. He visto que asesores principales de la Superintendencia de Bancos están haciendo esa propuesta. Estaban haciendo la propuesta de una moratoria de 30 a 60 días de las obligaciones. En esto no se puede exagerar, porque no se olvide que los bancos cobran intereses, pero también pagan intereses. Y si no recuperan la cartera, tampoco pueden pagar y se van a acabar las reservas. Y se corre un grave riesgo con la estabilidad del sistema financiero. Entonces hay que ser prudente. Las moratorias no pueden ser iguales para todos los sectores, pero esa es una posibilidad, sin duda, por corto plazo. Pero lo fundamental es otorgar recursos a la gente a través de crédito, porque además de esos recursos, César, y esto es algo importante, qué bueno que usted toque este punto. Mire, el momento en que hay estas líneas de crédito a través de los bancos, de los intermediarios financieros, de las mutualistas, de las cooperativas, a través de Ban Ecuador, la Corporación Financiera Nacional, el propio Banco del Estado, en este paquete de crédito del que ya le he hablado, la plata da la vuelta, pues, y regresa a los propios bancos. La gente no es que pone debajo del colchón. Las actividades económicas hacen que se produzca un flujo y la plata regrese a los propios bancos. Entonces, los bancos incluso van a poder nuevamente restituir el encaje bancario. Entonces, es una medida que tiene mucho sentido, no solamente desde la realidad que está viviendo el país, que está viviendo la gente y la economía, sino desde el punto de vista económico también. Hay otros sectores en los que la moratoria puede tener un tiempo más prolongado. No se olvide que los recursos que tienen los bancos son recursos de las familias. Y ya que estamos hablando de eso, recordemos una cosa, pues. El feriado bancario, cuando el Estado vino en auxilio de los bancos, le costó a los ecuatorianos 8.000 millones de dólares. ¿Por qué el Estado no va a venir ahora en auxilio de las familias y en auxilio de la salud y de la vida? Eso es lo que tiene que hacer. Antes lo hizo para ayudar al sistema financiero. Recordemos que la sucretización tuvo un costo de sucretización de aproximadamente 1.400 millones de dólares. Y eso a valor presente es cualquier cosa. De manera que el Estado ecuatoriano ha venido en más de una oportunidad en auxilio de los intermediarios financieros. Pues ahora los intermediarios financieros tienen que venir en auxilio de las familias, de su salud y de la propia economía, que también es una economía de eso, en forma inteligente, en forma ordenada, en forma proporcional, porque no se trata aquí de destruir ningún sistema, sino de consolidarlo y de estructurarlo adecuadamente. Las medidas que yo, así, abuelo de pájaro, me he permitido plantear, apuntan en esa dirección. Y seguramente hay otras que pueden perfeccionar estas medidas o que pueden ampliar con otras medidas, pero no van a ser las medidas que castiguen a las familias y que a todo el mundo le obligue a lo que en la ley se llaman contribuciones. No son contribuciones, son impuestos que se obligan a la gente. Entonces, no pueden ir las medidas en esa dirección. Las medidas tienen que ser, como acabo de decir reiteradamente, de apoyo y de solidaridad con la gente. Economista, y para ir finalizando, ¿estas medidas que está tomando el gobierno pueden poner en riesgo la dolarización? Nada dura en la vida para siempre.
Pero la dolarización está estable. Nosotros hemos revisado las principales variables que sustentan la dolarización. Lo que hay que cuidar aquí es la cuenta corriente de la balanza de pagos. El sector externo, porque en la cuenta corriente de la balanza de pagos es un registro, valga la redundancia, es una cuenta donde se registra la plata que sale y la plata que entra. Y hay que tratar de que el déficit en cuenta corriente sea manejable, que no crezca mucho. En estos momentos yo no veo ningún riesgo para la dolarización, pero evidentemente tiene que haber un manejo económico prolijo y adecuado, ¿no? Y ese manejo prolijo y adecuado no va por el camino que están planteando, ¿no? Va por el camino de reactivación de la economía, de reconstrucción de la economía, pero evidentemente priorizando primero la salud y la vida, ¿no? En gran parte también lo que ha ocurrido, o en alguna proporción de lo que ha ocurrido, es porque, como le decía al principio del programa, por este fanatismo de la reducción del déficit, y no es que nosotros no pensemos que debe haber responsabilidad fiscal, pero la reducción del déficit no es un objetivo, pues es un medio, es un mecanismo. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es empleo, que la gente viva mejor, que pueda comer mejor, la reducción de la pobreza. En definitiva, que la gente tenga oportunidades para progresar. Ese es el objetivo de la buena economía. Y claro, las finanzas públicas responsables son necesarias. Eso es lo que ha hecho el ministro de Finanzas de Portugal, Mario Centeno. Fíjese que hoy día Portugal, a pesar de la crisis, es la economía más estable de Europa. ¿Y qué es lo que hizo él? Ayudar a las familias, abrir el sector turismo para que vengan buenas inversiones, reducir el impuesto. Hemos pulverizado la inversión. Y al pulverizar la inversión hemos afectado mucho más la economía. Y es que para presentar aquí una libreta de calificaciones diciendo que hemos bajado el déficit, porque lo que se ha hecho no es bajar el déficit, sino esconder la basura debajo de la alfombra. Que cuando usted toma 2.000 millones o 3.000 millones que no pudo pagar en el año corriente y los pasa para el siguiente año, lo que está haciendo es escondiendo la basura, y lo que no pudo hacer. Pero además, lo que se ha hecho es pulverizar, como le acabo de decir, la inversión. Prácticamente no tenemos inversión pública. Y esta reducción drástica de la inversión, tampoco se escapó el sector de la salud. Entonces, no hemos tenido los medios necesarios para responder a la velocidad que se requería y como los instrumentos que se requerían. ¿Por qué está, pues, semejante porcentaje de médicos infectados? De médicos, de enfermeras, de camilleros, de cocineros, gente de los hospitales. ¿Por qué tenemos un porcentaje tan grande de gente en el sector de la salud infectada? No se necesita ser un genio para descubrir que eso se ha producido, porque no habían los elementos necesarios para que se protejan, pues. Pero sí había la plata para pagar la deuda, en cambio, cuando la deuda tenía que haberse postergado. Entonces, estas son las incongruencias y este es el manejo económico que no puede seguir, a riesgo, como le digo, que se produzca un problema social muy fuerte, muy grave. Esperemos que no sea así, economista. Así le quiero agradecer infinitamente por haber aceptado esta entrevista. Es muy bueno tener diferentes criterios sobre lo que está pasando en nuestro país y obviamente tenemos que recurrir a los profesionales para que este criterio pues sea trasladado a todos nuestros radioescuchas y las personas que nos ven en directo por Facebook Live. Muchísimas gracias, economista. Y pues la invitación está para que nos pueda seguir acompañando en otras ediciones acá de Otras Voces. Sí, yo he visto con satisfacción sus entrevistas, muy valiosas, son muy valiosas, por ejemplo, varias entrevistas ustedes han hecho, ¿no? En general, pero rescato con especial énfasis la colaboración y el patriotismo de Augusto Tandazo. Un hombre valiente, un hombre culto, un hombre instruido que le está ayudando al país, orientándole mejor. Y como usted es el que fundamentalmente hace esas entrevistas, les felicito a los dos. Muchísimas gracias, economista. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias a todos los amigos que se han conectado y nosotros estamos conectándonos más luego ya con otra entrevista y no se olviden en la noche, pues a las 6 de la tarde ya el análisis con el doctor Augusto Tandazo. Hasta pronto.